Estimados alumnos, les saluda el profesor Mauricio Gallardo. En este video vamos a ocuparnos de definir tres objetos matemáticos que son relevantes para poder pasar al aprendizaje de la técnica de componentes principales. El primero de esos objetos matemáticos es la matriz de información que tenemos representada en esta lámina. Esta matriz la denotaremos con la letra mayúscula X. Es una matriz de dimensión n por p, es decir, es una matriz que contendrá n filas y p columnas. En las filas de esta matriz tenemos representada la información de las observaciones, de las n observaciones que normalmente obtendremos de una muestra. En las columnas de la matriz tendremos representados los valores de las p variables. Así, por ejemplo, la fila 2 contendrá la información para la observación 2 de las p variables explicativas. Mientras que, por ejemplo, la columna 1 contendrá los valores que toma la variable x1 para las n observaciones. Esta matriz, en el contexto del análisis de componentes principales, debe tener además dos características. La primera es que las columnas de esta matriz tienen que ser columnas que van a estar correlacionadas entre sí, y deseable que esta correlación sea lo más alta posible. Recordemos que este es un requisito para poder aplicar el análisis de componentes principales. En el análisis de componentes principales, las variables explicativas deben de ser variables que estén correlacionadas. Por otra parte, los valores de esta matriz deben ser valores estandarizados. Para poder aplicar el método de componentes principales, requerimos que cada uno de estos valores estén ya estandarizados. Es decir, van a ser valores expresados en desvíos de sus medias y divididos entre su desviación estándar. Generalmente no vamos a disponer de la media poblacional ni del desvío estándar poblacional. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que cada elemento X y J de esta matriz va a corresponder a la transformación que tenemos acá expresada, ¿verdad? Esta transformación corresponde a lo siguiente. El valor original de X y J, que lo tenemos acá representado con un asterisco para distinguirlo del valor transformado, vamos a tomarlo y le vamos a restar el promedio muestral de la variable J y vamos a dividirlo entre el desvío estándar estimado con una muestra de la variable J. De manera que el valor X y J que tendremos acá será siempre un valor estandarizado. Ello implica, por supuesto, que la esperanza de cada una de las variables que están en esta matriz va a ser igual a 0 y la varianza de cada una de las variables que están en esta matriz va a ser igual a 1, puesto que ya sabemos que por construcción la esperanza de una variable estandarizada es 0 y su varianza es 1. Pasemos ahora a describir el siguiente objeto matemático de interés. Este objeto que tenemos representado acá es lo que llamaremos el vector de información. El vector de información lo vamos a denotar
también con una letra X, pero ahora minúscula. Minúscula para diferenciarlo de las matrices. Las matrices las vamos a denotar con mayúscula y los vectores con letra minúscula en script. Vamos a diferenciar los vectores de los escalares por el hecho de que los vectores los vamos a representar con minúscula en script y los escalares con minúscula también, pero en cursiva, como podemos observar en los elementos de este vector. Todos estos elementos son escalares y están expresados en cursiva. Es importante que comprendamos que este vector, el vector de información, ¿verdad?, que es un vector columna de dimensión P por 1, es decir, es una sola columna que contiene P filas, está relacionado directamente con la matriz de información. De hecho, el vector de información es un vector genérico que representa la transposición de cualquiera de las filas de la matriz de información. Así, por ejemplo, si tomásemos la fila 2, esta fila que está acá, de la matriz de información, y la transponemos, fíjense bien, obtendríamos un objeto similar a este, solo que en lugar del subíndice i tendríamos el subíndice 2. Fíjense bien, en lugar del subíndice i tendríamos, en vez de xi1 tendríamos x2,1, en vez de xi2 tendríamos x2,2, en vez de xip tendríamos x2p, ¿ya? Es decir, este objeto es la transposición genérica que representaría, o sea, la transposición genérica de cualquiera de estas filas. Lo mismo si tomásemos la fila n, la transponemos, va a tener esta misma forma, solo que en lugar de i vamos a tener n. Bien, el tercer objeto que vamos a definir es la matriz de varianza-covarianza de las variables explicativas. Este objeto es el que tenemos representado acá. Vamos a denotar la matriz de varianza-covarianza de las variables explicativas con la letra griega sigma en mayúscula. Esta matriz de covarianza es además, fíjense bien, la varianza del vector de información. Están directamente relacionados ambos objetos. Sigma es la varianza del vector de información. Este objeto, además, tiene las características que son comunes a todas las matrices de varianza-covarianza. Toda matriz de varianza-covarianza es cuadrada. En particular, esta matriz será una matriz de dimensión P por P. En segundo lugar, vamos a tener que en su diagonal principal se encuentran las varianzas, mientras que los demás elementos de la matriz serán covarianzas. Así, este elemento será la varianza de x1, este elemento la varianza de x2, y así sucesivamente. Si nos movemos a través de la diagonal principal, llegaremos a la varianza de xp. Mientras que acá tendremos la covarianza de x1 con x2, acá la covarianza de x1 con xp, etc. Otra característica de esta matriz es que será siempre una matriz simétrica. Fíjense cómo los elementos que están por debajo de la matriz son los mismos que están por encima de la matriz. Este elemento es igual a este, puesto que las covarianzas son simétricas. Este elemento es igual a este. Es como si los que están en el triángulo por debajo de la diagonal principal se vieran al espejo con los que están por arriba de la diagonal principal. ¿Ya? Esa es una característica de las matrices simétricas. Recordemos que una matriz se dice simétrica cuando es igual a su traspuesta. Por lo tanto, la traspuesta de sigma siempre será sigma, ¿ya? La traspuesta de la matriz de varianza-covarianza es igual a sí misma. Es importante, además, saber
¿Cómo surge esta matriz? Esta matriz es una matriz que surge del cálculo de la varianza del vector de información. Aquí tenemos ese cálculo resumido en 3 líneas. La varianza del vector de información, al igual que la varianza de cualquier vector aleatorio, se define como la esperanza de dicho vector menos su esperanza por la esperanza de dicho vector menos su esperanza traspuesto. Esta comilla indica que lo que está dentro de este paréntesis está traspuesto. Luego, notemos que acá tenemos la esperanza del vector de información. Y puesto que el vector de información es un vector de variables estandarizadas, entonces, por construcción, su esperanza debe ser 0. De manera que este término se anula y este término, que es el mismo, también se anula. Y lo que sobrevive finalmente de toda esta expresión es xi y acá xi, pero traspuesto. Así que la varianza del vector de información es igual a la esperanza de xi por xi traspuesto. ¿Ya? Así podríamos escribir en forma corta la matriz sigma. La matriz sigma es igual a la esperanza de xi por xi traspuesto. Esta es otra forma con que nosotros podemos denotar este objeto, la matriz de varianza-covarianza. La matriz de varianza-covarianza. Bien. Sin embargo, nosotros no vamos a conocer en realidad sigma. La matriz de varianza-covarianza poblacional normalmente no la vamos a conocer. Así que vamos a trabajar con su análogo muestral, al cual vamos a llamar sigma gorro. Sigma gorro será el análogo muestral de sigma. Y fíjense, acá lo tenemos representado, este objeto, sigma gorro. Sigma gorro es la matriz de varianza-covarianza estimada. Y para aclarar de que es un objeto estimado y no el objeto poblacional, vamos a ponerle gorritos, ¿verdad? Tanto a la matriz sigma como a sus elementos. Sus elementos serán con gorrito. No nos compliquemos mucho con esto. La diferencia en la notación nos indica que sigma será la matriz varianza-covarianza poblacional, mientras que sigma gorro va a ser la misma matriz, pero estimada. No son los parámetros poblacionales verdaderos, sino que son los estimadores muestrales. La misma matriz que vamos a estimar con una muestra. ¿Ya? No es la verdadera, sino la estimada. Bien, hemos definido ya los 3 objetos que nos interesaba definir. Y para concluir este video, quisiera dejarles unas preguntas. Si ustedes pueden responder estas preguntas con facilidad, hemos cumplido con el aprendizaje de estos 3 objetos. Si no sienten que pueden responder estas preguntas con facilidad, les invito a volver a ver el video cuantas veces sea necesario hasta que se sientan familiarizados con estos objetos con que vamos a trabajar. Aquí tienen pues las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo describiría usted la matriz de información? Pregunta 2. ¿Cómo describiría usted el vector de información y cómo se relaciona este con la matriz de información? Pregunta 3. ¿Cómo describiría usted la matriz de varianza-covarianza de las variables explicativas? Pregunta 4. ¿Cómo se obtiene la matriz de varianza-covarianza de las variables explicativas? Hemos concluido el video. Muchas gracias por su atención.
Hasta pronto.